Eso está autoridad. Bueno, entonces existe un elemento de control y el elemento de corrección. ¿Corrección de qué? Del proceso como tal. Entonces es más simple el lazo abierto, siempre va a ser simple, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo de lazo abierto es, como les decía, simplemente calentar la habitación sin tener información de cómo está variando la temperatura, ¿no? No tengo termómetro, podría utilizar mi piel, pero ni siquiera eso voy a utilizar, simplemente al tanteo voy a hacer para cambiar la temperatura de la habitación con este calentador, ¿no? El elemento de control sería la persona, el elemento de corrección sería el calentador y bueno, el proceso como tal sería la habitación, la temperatura de la habitación en realidad. ¿De acuerdo? Eso es lazo abierto. Vamos al lazo cerrado. Vamos a describir las partes. Por supuesto, en lazo cerrado además de todo, hay un elemento de medición. Ese elemento de medición es el que va a medir, me va a dar la información de cómo está variando mi temperatura. Y bueno, va a ir atrás y se va a comparar con el valor de entrada, como os explico hace rato, y eso va a generar una señal de error para saber qué tan lejos estoy de la entrada. Esa señal de error se toma y bueno, esa señal entra en el elemento de control, en el elemento de corrección, y bueno, después podemos alterar el proceso. Eso se llama retroacción. Retroacción quiere decir tomar la salida, llevarla a la entrada, comparar esas dos, y bueno, a través del error, influir sobre el proceso, ¿de acuerdo? A través también del elemento de control, elemento de corrección y el proceso. Entonces, a diferencia del anterior caso, aquí habría un sensor de temperatura, ¿no? Que estuviera midiendo todo lo que está pasando para que pueda yo decidir qué voy a hacer después en el futuro. Ahora, por supuesto, la pregunta que me han hecho era muy buena. ¿Se puede hacer sin intervención del hombre? Por supuesto, es lo que se busca en realidad. La respuesta es sí. Lo que buscamos es que este sistema funcione automáticamente y bueno, si lo hacemos bien, nunca va a pasar nada grave. Los peligros son que se puede volver loco el sistema, se puede volver inestable y algo podemos quebrar, algo podemos romper. Tal vez no en un control de temperatura, pero en los robots pues, pasa bastante. ¿De acuerdo? Y bueno, si hacemos la identificación de cada uno de los elementos, ya podemos saber, el proceso sigue siendo la habitación, como les decía, lo que cambia aquí, lo principal es el dispositivo de medición, aquí dice medición, me lo voy a cambiar, de medición es el termómetro, en realidad, el que está midiendo la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia principal, pregunta de examen, casi siempre voy a decir, esto es pregunta de examen o esto es pregunta en el examen, por favor. Entonces, una pregunta que seguramente voy a hacer en el examen es, ¿cuál es la diferencia principal entre control en lazo abierto y lazo cerrado? O un sistema en lazo cerrado o lazo abierto. Y bueno, lo que hay que saber es que en uno hay retroalimentación y en el otro no hay retroalimentación. Retroalimentación hay en lazo cerrado, por eso se llama lazo cerrado. Ahora, ¿qué es la retroalimentación? Es tomar en cuenta la salida para decidir qué va a pasar con la entrada. ¿De acuerdo? O qué va a pasar con el sistema en realidad, compararlo con la entrada. Eso es la retroalimentación, o sea, agarrar la salida, saber qué está pasando con mi salida, medirla de alguna forma con algún sensor y bueno, ver qué está pasando y después decidir qué voy a hacer con esa información, ¿no? Eso lo hace mi elemento corrector, mi elemento de control bueno, afecto el proceso de esa forma. Bueno, no sé si tienen dudas. Un ejemplito para acabar esto del lazo cerrado es el horno del que he hablado, ¿no? Un sistema de control así completo hace intervenir al horno, digamos que quiero controlar su temperatura, entonces tengo que medir en algún momento su temperatura. Bueno, si mido su temperatura, tengo que tomar ese valor, hacer una retroacción y bueno, agarrar con el controlador y afectar sobre el calefactor para que cambie la temperatura, ¿no? Pero bueno, si estoy midiendo y estoy haciendo este bucle, que es todo lo que habría que hacer para hacer un sistema de control de verdad, tiene que ver con electrónica, por supuesto, y bueno, tiene que ser un amplificador, pero esas cosas ya son más de cajes del oficio, o sea, si necesito un conversor, bueno, lo hago nomás, eso ya es electrónica, si necesito una interfaz, lo hago, pero bueno, lo que estamos estudiando más que todo por ahora es el sistema por fuera, que tiene que ver con un elemento que mide, el sistema como tal que quiero controlar, el elemento que piensa, y aquí abajo el elemento que actúa, el calefactor. ¿De acuerdo? Siempre es así el sistema de control. Por ejemplo, ¿quién es aquí el que mide? El termómetro, por supuesto. ¿Quién es el sistema al que quiero controlar? Es el horno, por supuesto. Al horno quiero cambiar su temperatura. Y después, ¿quién es el elemento que piensa? El controlador. ¿Quién es el elemento que actúa? El calefactor. ¿De acuerdo? Siempre hay que pensar de esa forma en los sistemas de control. Siempre tiene que ver, si voy a hacer retroalimentación, alguien que mida. Eso no se olviden, por favor. Entonces, si quiero hacer control, tiene que haber sensores. Estoy obligado. Bueno, hasta ahí preguntas, dudas, alguna cosa
que les parezca no clara o lo que sea. Por favor. ¿Nada? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, ya que no hay dudas, vamos a hablar de, a ver, tal vez para conocernos, ya que son los primeros días. Rodrigo Maidana, ¿estás? Aquí, ¿Qué tal? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? una pregunta, ¿dónde era el abierto? Ya. ¿También se puede tomar como referencia a las calderas eléctricas? Porque eso no mide la temperatura, eso estaba pensando. Claro, o sea, tú quisieras calentar, digamos, un fluido o el agua, como hacemos en la cocina, ¿no? No sabemos a qué temperatura está yendo, pero ponemos un poco de gas y, bueno, ponemos más fuerte o más débil y la cosa es que va a calentar, ¿no? No estamos retroalimentando, no estamos midiendo la temperatura a la que deberíamos estar. Eso es un proceso que no es preciso, ¿no? Imagínate Sí, que yo quisiera, digamos, un fluido especial o quisiera que se evapore, digamos, a 110 grados, no necesariamente agua, otro fluido, otro compuesto. Entonces, en ese caso necesito precisión en mi temperatura. Si quiero un sistema de control, necesito medir. Si no mido, no hay precisión. ¿De acuerdo? Cuando hablas de una caldera, por supuesto que se puede ser abierto, porque, bueno, al final es meterle nomás y, bueno, que caliente y no saber qué está pasando. No estar tomando la salida como información. ¿Sí, Rodrigo? sí, sí, pues, ¿Alguna otra cosa? ¿Pregunta? Bueno, voy a tener que, a manera de que nos conozcamos, aunque sea por Zoom. A ver, ¿a quién he molestado ayer? Kevin Vallejos. ¿Estás? Sí, Inge, aquí estoy. ¿Qué tal, Kevin? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, no tengo ninguna duda. Ya. Qué bien. Entonces, sigamos, si no hay dudas. Entonces, ahora voy a explicar algunas propiedades que tienen que ser importantes para nosotros en un sistema de retroacción, que es el que vamos a estudiar a lo largo de toda la materia. O sea, el sistema de lazo abierto, si bien existe, no se necesita mucho estudio porque no hay que hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, había hablado hace rato de un problema grande que podemos tener nosotros, es la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad o inestabilidad? Un ejemplo clásico es un elemento estable, más bien este sistema es estable porque si le doy una perturbación, imagínense esta perturbación, fíjense la bolita y bueno, está sobre esa especie de superficie ondulada, ¿no? Que es una batea, digamos. Le doy una perturbación, ¿qué va a hacer al final? Va a girar, va a oscilar un poco la bola, pero al final va a llegar a su posición de equilibrio, ¿no? Entonces, regresa cuando se deja de empujar, quiere decir que ese sistema es estable, o sea que no pasan cosas graves. Pero en el sistema contrario, cuando lo empujo la bola, al final se va a caer, ¿no? Este sistema es inestable, ¿de acuerdo? Porque basta con aplicarle una pequeña perturbación para que todo el sistema deje de funcionar como tal. Entonces, el riesgo de hacer un sistema en retroacción es la estabilidad. Hay que cuidar la estabilidad siempre. ¿Y qué es la estabilidad? Para nosotros en control, yo sé que estabilidad financiera, hay todo tipo de definiciones. En control vamos a definir la estabilidad eh, vamos, más bien, vas a definir un sistema es estable cuando está sujeto a una entrada de perturbación limitada, entonces la salida también es limitada. Eso quiere decir que la salida nunca va a ser infinita. ¿De acuerdo? Entonces, eh, un ejemplo de sistema inestable. Yo estoy aquí a mi cámara. Imagínense que estoy controlando un brazo robótico. No sé si se ve mi mano. Ahí, ¿no? Un brazo robótico que se mueva de esta forma, agarre un objeto y después vaya, ¿no? Se mueve de esta forma o a este lado, dependiendo de cómo sean sus articulaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo hacer que este sistema sea inestable? Digamos que le estoy aplicando una ley de control en retroacción y de pronto el sistema se vuelve inestable. ¿Qué es lo que va a pasar con el brazo robótico? Va a empezar a ser así, ¿no? Tal vez no se ve por la velocidad, pero va a empezar a oscilar tanto que al final algo se va a romper. Es porque el sistema se ha vuelto inestable, o sea, ha empezado a dar órdenes a la loca y el sistema al final está oscilando tanto que voy a terminar rompiendo algo del hardware o algo se va a quemar, algún motor, algo se va a dañar. Cuando hago estos sistemas de control, uno de los peligros principales es volverlo inestable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el dron, vuela normal, ¿no? Digamos que lo estoy haciendo volar. ¿Qué sucede cuando inestabilidad empieza a hacer este movimiento, ¿no? Así. Y bueno, que al final se va a caer y se va a romper una de sus hélices. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de peligros corro yo cuando aplico un sistema de retroacción, que el sistema se vuelve inestable. ¿Qué quiere decir inestabilidad para nosotros?
Quiere decir que cuando meto una orden limitada, o sea, le estoy diciendo a mi brazo robótico que se mueva de esa forma, de por sí, o sea, porque el sistema está mal armado, empieza a hacer esta oscilación y bueno, al final algo se quiebra. ¿Sí? Eso es inestabilidad. Eso tengo que evitar yo sí o sí en mis sistemas de control. ¿De acuerdo? Entonces, después vamos a ver cómo evitar, cómo ver qué es estabilidad, inestabilidad, dónde puede haber riesgos, matemáticamente todo eso, pero por el momento definamos qué es estabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, estabilidad, para nuestra definición va a ser, si meto una salida limitada, una entrada limitada, o sea, quiero decir un voltaje para que se vea mi brazo robótico, un voltaje limitado para que vuela mi dron, de repente mi sistema empieza a oscilar mucho o el dron empieza a hacer lo que hemos dicho y bueno, se cae, eso quiere decir que el sistema es inestable. Y eso es culpa mía, culpa del que diseña, porque bueno, no se da cuenta que su sistema iba a ser inestable. Bueno, entonces, hacer control no siempre es, no es tan sin riesgos como pueda uno imaginarse, ¿no? Por eso es bueno simular, pero de eso vamos a hablar seguidamente. La simulación siempre nos va a ayudar a prever ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, a ver, las propiedades entonces de las de sistemas de tracción, precisión y error en régimen permanente. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que aquí está la temperatura, ¿no? Bueno, vamos a dibujar un poco aquí. Imagínense que quiero controlar a 20 grados, como he dicho. La línea roja va a ser 20 grados, ahí está. ¿Sí? Y bueno, la línea azul va a ser la temperatura real de la habitación. ¿Y qué sucede entonces en sistemas en retroalimentación? Muchas veces sucede, esto es una introducción, todo esto vamos a estudiar a lo largo del semestre, esta semana voy a hablar simplemente de introducción. Muchas veces sucede que sube la temperatura a 20 grados, se pasa un poco, después el sistema se da cuenta que se ha pasado y bueno, trata de bajar de nuevo y bueno, otra vez sube, porque ya se ha pasado mucho hacia abajo y otra vez sube y oscila de esta forma. Y bueno, al final de cuentas se estabiliza así, pero con un error aquí. O sea que en realidad se ha estabilizado, digamos, a 19 grados, aquí a 19 grados. Y ya no se mueve más. Pero yo quería llegar a 20 grados. Lastimosamente se ha estabilizado a 19 grados. Eso es porque está mal diseñado mi sistema también. O sea que puede haber un problema. O a veces puede pasar que nunca me voy a poder estabilizar a 20 grados por el sistema también. ¿De acuerdo? Eso sucede, eso lo vamos a ver cómo y en qué situaciones pasa esto, que tengo que conformarme con esto, o qué hay que hacer para que llegue a 20 grados, o qué hay que hacer para que no oscile tanto, o qué hay que hacer para que la respuesta no sea oscilatoria y sea así, que es lo más ideal. Y bueno, esto vamos a estudiar también por qué oscila o por qué no oscila la respuesta, ¿no? En realidad yo quiero llegar a lo rojo. Al rojo es mi consigna, es la referencia, si quieren, y azul es la verdadera respuesta. Lo lindo sería, a ver, ¿qué sería lo lindo? Sería que llegue esto haga así, ¿no? Que suba y se quede en 20 grados, la línea verde. Pero eso rara vez va a pasar. Lo más común va a ser que oscile o que suba lentamente, que llegue a 19 grados y a veces también, que llegue a 20 grados y a veces también ni siquiera va a llegar a 20 grados. Entonces va a tener un error en régimen permanente. Eso quiere decir que cuando se estabilice va a haber un error entre la consigna, que es 20 grados, y 19 grados. Va a haber un error entre la consigna, que es 20 grados, y la señal real, que en este caso es la señal azul o la señal verde. ¿Sí? Entonces, eso es error en régimen permanente. No sé si hay alguna duda, me interrumpen nomás, no tengo ningún problema. Y lo que decía hace rato, ¿no? Vamos con esto. Lo que decía hace rato, que hacer en retroacción o retroalimentación, lo que también puede causar es oscilación, ¿de acuerdo? Y esta oscilación hay que tener cuidado. Como decía, no necesariamente inestabilidad, pero otra vez, imagínense el ejemplo de mi mano moviéndose, con el brazo robótico que se vuelve loco. Si oscila mucho, podemos llegar a romper algo. Entonces, si bien después se puede estabilizar, que la oscilación sea más pequeña, es posible, con el paso del tiempo que se vuelva la oscilación más pequeña, pero no queremos eso. Queremos que no oscile tanto. Entonces, yo tengo que saber cuando voy a hacer un sistema de control en retroacción, saber si va a oscilar o no va a oscilar mucho, para no dañar mis cosas, para que el dron no vuele de una manera horrible, para que no se caiga, para que mi brazo robótico no haga eso, para que la temperatura de mi horno no oscile tanto que pueda dañar algo de lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver el sistema de control, tenemos que hacerlo lo más limpio posible y eso implica no tener muchas oscilaciones bruscas. Tal vez pueda afectar algunas oscilaciones, pero bueno, eso ya se verá dependiendo de qué sistema estoy tratando de controlar. ¿Sí? Eso es amortiguamiento de régimen transitorio, quiere decir oscilaciones. Y por supuesto, el lazo cerrado generalmente es más rápido, pero
puede provocar estas oscilaciones. El lazo abierto es un poco más lento y bueno, poco preciso, pero tiene la seguridad de no provocar esas oscilaciones. Eso es lo bueno del lazo abierto, digamos. Si tengo mucha duda de que puedo hacer inestabilidad, entonces utilizo el lazo abierto, pero pierdo en precisión. Bueno, dicho eso, vamos a la otra propiedad, la sensibilidad y rechazo a las perturbaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que como les decía, muchas veces cuando un robot rechaza una perturbación, es que, bueno, le doy un pequeño empujón y, bueno, el robot sigue funcionando como tiene que funcionar. Digamos que mi dron está volando, a ver, ¿dónde está? Digamos que mi dron está volando y, bueno, resulta que, no sé si han visto alguna vez, a veces cuando estos drones, sobre todo los más grandes, vuelan cerca de las aves piensan que son aves de verdad y les van a atacar porque es su territorio. Eso me ha pasado alguna vez a mí volando con drones grandes, ¿no? Parece un chiste, pero sucede. Entonces, incluso se las quieren llevar. Entonces, empujan al dron para que se vaya, ¿no? Y si sucede que alguien le empuja, puede ser el viento incluso, o una ave, o digamos que está volando y el viento se lo quiere llevar, eso es una perturbación. Si el sistema de control es bueno, va a poder rechazar esa perturbación y seguir con el proceso que estaba haciendo. O sea, seguir volando como estaba volando, controlando, digamos, la velocidad para que vaya de un lado al otro. Pero si el sistema de control es malo, esa perturbación lo va a matar. Entonces hay que tener cuidado, hay que ver también otra propiedad de los sistemas de control interesante, es saber si va a rechazar oportunamente o efectivamente, si quieren, las perturbaciones. Las perturbaciones en realidad lo que hacen es cambiar de forma inesperada y abrupta el comportamiento o las condiciones en las que el dron está volando o en la que digamos, mi brazo robótico se está moviendo o de alguna forma pasa algo que nadie esperaba y es una gran perturbación, puede terminar matando mi sistema de control, o al final de cuentas, si el sistema de control es bueno, se va a reponer sobre esa perturbación. ¿De acuerdo? Pero bueno, para hacer rechazo a las perturbaciones, obligado a hacer lazo cerrado. Si hago lazo abierto, imposible que rechace perturbaciones. ¿Sí? Bueno, entonces ahora veamos este pequeño video. Yo sé que el audio tal vez no se ve. A ver. Les puedo dejar el video si quieren. Fíjense, este robot es un robot cuadrúpedo. Está hecho para cargar cosas, para cargar harta masa, si quieren, harto peso. Y bueno, el ejemplo que quería tomar aquí es el rechazo a las perturbaciones. Es un robot súper interesante. Sí, está construido para fines militares. Ahora, aquí por supuesto que hay full control para la estabilidad, Fíjense, eso es el rechazo a la perturbación. Entonces el objeto, el robot como tal, lo que quiere es estar posicionado verticalmente, ¿no? Es el objetivo primero que se pare. Cuando alguien le da esta patada, lo que está provocando es una perturbación, ¿no? Esa patada de ahí es una perturbación. Y el robot sigue pudiendo estar verticalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que estás rechazando esa perturbación. Quiere decir que el sistema de control es excelente. ¿De acuerdo? O sea, el control que está haciendo aquí, durante todo el momento, durante todo el video, en realidad el control, lo que estamos haciendo control es para que se mueva y sobre todo para que esté vertical. A través de sensores, a través de quién el elemento que piensa, el elemento que actúa, el elemento que siente, todo eso está aquí adentro, ¿no? Seguramente habrá un motor, habrá un sensor de verticalidad, de inclinación para saber si me estoy cayendo o no. Y bueno, el modelo del dron también estarán considerando, no del dron, del robot, estarán considerando qué tal, cómo se mueve dinámicamente todo esto. Ahí hay matemática, física, todo, ¿no? Eso es el sistema de control en global. Pero lo que quiero apuntar ahora es el rechazo a la perturbación. O sea que este robot puede rechazar la perturbación de una patada y puede tenerse en pie. Entonces, dentro del sistema de control hay un rechazo a la perturbación. ¿De acuerdo? Efectivo, ¿no? Ya sea una patada interesante o una patada fuerte o no tan fuerte, ¿no? Pero perturbación al fin. ¿De acuerdo? Y para hacer todas estas secuencias, por supuesto que existen, para llegar a este nivel de robótica, hay que estudiar pues robótica bioinspirada, las ramas de la robótica que ya se hacen en maestría, pero por supuesto que en todas esas ramas, para llegar a ese nivel, existe control. No hay robótica sin control. Entonces, esta materia es súper importante para los que quieran seguir ese camino, ¿no? Ahora, hay muchos electromecánicos, mecánicos que seguramente se van a ir a otro tipo de cosas en su vida profesional. Por supuesto que ahí no hay mucho control o casi nada. Igual los electrónicos hacen telecomunicaciones, no hay mucho control. Si se dedica solamente a programar, casi no hay mucho control. Por supuesto que esta rama también, si no les gusta, lo pueden ir abandonando, pero
Pero si les gusta la robótica y algún día quieren meterse con eso, y yo pienso que con el pasar de los años va a ser cada vez más popular en Bolivia el uso de drones y el uso de programación para drones, entonces es no más interesante, es no más nuestra obligación meternos a control, por lo menos entender cómo funciona. ¿De acuerdo? De eso trata esta materia. Bueno, hemos señalado entonces las propiedades del lazo abierto, del lazo cerrado, o sea, qué es sensibilidad y rechazo a las perturbaciones, qué es amortiguamiento, qué es error en régimen permanente, qué es estabilidad. Esas 4 cosas hay que saber teóricamente. ¿De acuerdo? Y bueno, después esto sí seguro voy a preguntar cuáles son ventajas y desventajas del control en bucle abierto o bucle cerrado. Bucle abierto es lazo abierto, bucle cerrado, lazo cerrado, ¿no? Como les decía, la principal ventaja del bucle abierto es que es menos costoso y su principal desventaja es que es poco preciso, ¿no? Desventaja. Las perturbaciones y los cambios del bucle abierto generan errores y puede ser diferente a lo que se desea. O sea, hay una perturbación aquí, imposible que el bucle abierto responda, ¿sí? Entonces, precisión aquí mucha no va a haber. En cambio, el bucle cerrado, principal ventaja es que va a ser preciso, que va a poder responder a las perturbaciones en la mayoría de los casos. Y bueno, la principal desventaja es caro. Sí, porque hay que comprar sensores y bueno, en realidad es un proceso, un sistema más complejo. Y bueno, también la principal desventaja, si quieren, más preocupante que el hecho de que sea caro, es que puede ser inestable. ¿De acuerdo? Entonces esta tablita hay que leerla. Seguramente va a haber una pregunta en el examen enliste las ventajas del control bucle abierto o las desventajas del control bucle cerrado y bueno, unas 2 hay que mencionar. Pero bueno, eso, como el examen va a ser virtual, por supuesto que van a tener acceso a esto, la cosa es que hay que saber dónde buscar, ¿no? Entonces, todo esto lo tienen, ya está en el Moodle, pero bueno, vamos a ir haciendo poco a poco. Bueno, con eso habría acabado mi introducción en lazo abierto, lazo cerrado. No sé si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran decir. Preguntas, por favor. ¿Nada? A ver, a Lenin, ¿cómo estás, Lenin? ¿Preguntas, Lenin? ¿Estás, Lenin Más Gutiérrez? ingeniero, buenos días. No, mm, por ahora ninguna, estoy pillando No todo te bien. escucho, Lenin. Ah, perdón. Lenin, Eh, ¿preguntas? todo bien, por ahora estoy pillando todo bien, Ya. lo estoy entendiendo. Qué bien que no haya preguntas. A ver, ¿quién más? Franz Cortés, estimado Franz. ¿Qué tal? ¿Hay preguntas? No, ninguna pregunta. Listo, qué bien. Entonces, por el momento, el control, ahorita estamos haciendo una descripción simplemente de lo que es sistemas de control, las propiedades. Es una parte bien introductoria. Después me voy a ir metiendo poco a poco a la matemática. Ahora, les advierto, por favor, no se aburran con la matemática. Para hacer lo que acaban de ver de ese robot, de la patada, de ese robot cuadrúpedo, necesitamos pues harta matemática. Cuidado, piensen que uno es ingeniero y se puede librar de la matemática para hacer cosas interesantes. Eso no sucede, generalmente no sucede. Entonces hay que nomás meterse. Entonces, generalmente cuando esta materia, todo el mundo empieza bien y después cuando empiezo con la matemática, todo el mundo empieza a aburrirse, o la mayoría, y eso es porque no les gusta la matemática. Y bueno, siendo ingenieros tiene que gustarnos y sepan que para hacer robótica de alto nivel, tiene que haber matemática de alto nivel. Y poco a poco hay que irse formando, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo también lo voy a hacer bien suave para que todo el mundo entienda. Pero bueno, vámonos metiendo poco a poco, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de algo parecido, algo relacionado, no necesariamente lo mismo, del diseño en ingeniería, ¿de acuerdo? Y después me voy a saltar al diseño en los sistemas de control, todavía tengo tiempo. Entonces, cuando hablo del diseño como tal, ayer hemos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ingeniero? Ayer hemos dicho que el ingeniero responde, más bien, desarrolla tecnología. Esa era nuestra principal respuesta. Ya, muy bien. Ahora, ya sabemos que desarrolla tecnología, pero una cosa importante que hay que decir es que no desarrolla tecnología simplemente porque se le ocurre hacer algo, ¿no? O sea, no desarrollo yo el celular que todos manejan, que todos tenemos. Digamos, voy a tomar mi calculadora que está por aquí. Y digamos que es el celular antiguo, ¿no? Algunos deben conocer el ladrillo que manejábamos antes y el celular que tenemos ahora. Para ir de este punto del ladrillo a lo que tenemos ahora, por supuesto que hay un proceso de desarrollo de tecnología que hacen los ingenieros.
pero en función de qué lo hacen. Como hemos explicado ayer, los ingenieros siempre observan la necesidad que tiene la sociedad. Lo primero siempre es decir, bueno, la sociedad tiene necesidad de comunicarse. Entonces, bueno, creo un celular. Aparte de comunicarse, la sociedad tiene necesidad, bueno, de entretenerse con el aparato, con el móvil, digamos, con el aparato celular, con el teléfono celular. Entonces, aparte de que pueda comunicarse ese celular, tiene que tener juegos, tiene necesidad de sacar fotos, tiene que tener cámara, tiene necesidad de grabar. Aparte de solo cámara, tiene que grabar, necesidad de grabar en HD. Entonces, todo ese tipo de necesidades de la sociedad hacen que los ingenieros nos movamos y desarrollemos tecnología. Siempre nuestro desarrollo de tecnología es en función de la sociedad. Eso hay que decirlo y bueno, siempre uno observa la necesidad de la sociedad. Entonces, para hacer diseño, que es lo que nos apunta, lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro proyecto de grado, seguramente ustedes harán un diseño, cada quien en su proyecto. Los pasos de diseño son, uno, por supuesto, como decía, determinar la necesidad. Hay múltiples necesidades en la sociedad. Ahora, por ejemplo, hay necesidad sacar la vacuna del COVID, ¿no? Es una necesidad grande y bueno, hay algunos científicos que están luchando con eso. Han identificado la necesidad que era evidente y bueno, después siguen los siguientes pasos. Una vez que hice la necesidad, tengo que especificar el detalle de cuál debe ser la solución, ¿de acuerdo? Y después enumerar las especificaciones, o sea, decir, bueno, celular, como les decía, aparte de comunicarse, tiene que tener posibilidad de sacar fotos, posibilidad de durar su batería un día por lo menos, ese tipo de cosas hay que enumerar. Y bueno, cuando ya tengo claro cómo tiene que ser mi producto, recién puedo desarrollar la tecnología que va a responder a esas necesidades, en realidad a esa lista de requerimientos que yo mismo me he dado. Cuando ya tengo una primera versión de ese celular, digamos que responde, lo que hay que ver es si puedo seguir optimizando. O sea, no a la primera respuesta no va a salir la primera, no se va a vender, digamos. Hay que seguir haciendo optimización y después cuando ya hago varias veces el mismo bucle, si voy actualizando mis necesidades, voy actualizando mis requerimientos, después ya puedo decidir si la solución debe ser fabricada o diseñada. Entonces, generalmente cualquier diseño sigue estos procesos, estos 5 pasos. ¿De acuerdo? Entonces, la necesidad, o sea, en un proyecto de grado, por ejemplo, va a identificar una necesidad o algo que quieran ustedes, algo con lo que quieran contribuir a una sociedad, a la sociedad o a una empresa, algo tal vez más pequeño, no tan grande como la sociedad. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de parquímetros en la ciudad de La Paz. O sea, queremos hacer parquímetros autónomos, automáticos, inteligentes. ¿De acuerdo? Entonces, hemos identificado una necesidad de la sociedad, ¿sí? Para que no esté el funcionario de la alcaldía siempre controlando el parqueo, ¿no? Bueno, primero, queremos que sea autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber sensores por todo lado que puedan controlar si los autos están o no. Tiene que haber una forma de cobrar, ¿de acuerdo? Entonces, y tiene que haber una forma también de que se controle el tiempo y, bueno, que no nos hagamos engañar en realidad con las personas que van a usar los parquímetros, porque no va a haber nadie quien controle. Bueno, todos esos requerimientos los enlisto en la 2, en la 3 diseño, o sea, hago el sistema y veo qué tal funciona. Si funciona bien, puedo ya hacer varias veces la optimización hasta que funcione lo mejor posible y después decido cuál de mis soluciones voy a fabricar y voy a vender, ¿no? Lo puedo vender a la alcaldía, seguramente si funciona bien me pueden comprar. ¿Sí? Se ve entonces, es un ejemplo de hacer diseño en ingeniería. Bueno, por supuesto que en control es muy parecido el diseño en control. En control, lo primero que tengo que saber es qué variable voy a controlar. Vean este ejemplo de aquí a la derecha del dron. La variable que voy a controlar es la distancia que tengo respecto del plano inclinado, digamos, a mi dron. Es un proyecto que yo he hecho, ha funcionado bastante bien. Quiero la distancia respecto de mi plano inclinado, controlar. También quiero controlar la velocidad a la que el dron va a ascender. Digamos que quiero que siga la superficie. Este proyecto era seguidor de superficie, o sea, quiero que el dron se mueva respecto a la superficie. Lo primero voy a diseñar con un plano inclinado para saber si después puedo hacer con uno curvo. Pero bueno, tengo un sensor que mide la distancia de aquí a aquí del dron a la superficie y tengo el sensor de velocidad, por supuesto, que va midiendo cómo mi velocidad está cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero para diseñar un sistema de control es saber qué cosa quiero controlar. En este caso eran 2 cosas, la distancia y la velocidad. Y bueno, después que ya sé que voy a controlar eso, esas variables voy a controlar, tengo que estudiar el sistema, tengo que estudiar el dron, tengo que estudiar el modelo del mismo, y después tengo que hacer el bucle cerrado y ver si funciona. Todo eso es el diseño en un sistema de control, ¿de acuerdo? Y aquí están todas las etapas paso por paso, si quieren ser más específicos, pero son 3 etapas.
Primero, establecimiento de metas como tal, variables que se quieren controlar y especificaciones. Eso hemos dicho al principio. Después, definición del sistema. Ya, drone. Drone con qué sensores. Después, diseño de los controladores, o sea, los elementos que van a actuar para cambiar la posición o el vuelo de mi drone. Esas tres cosas siempre hay que hacer. Entonces, ahora para adelantarles un poco, si bien estamos entendiendo cómo funciona un sistema de control, en el capítulo 2 nos vamos a dedicar a definir el sistema y modelar el mismo sistema, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer para hacer este control, que es el paso 3, es el paso 2, que es saber qué sistema vamos a controlar. Y si no sabemos esto, no podemos hacer el paso 3. Entonces, en el capítulo 2, que es el siguiente, que vamos a hacer la siguiente semana, tengo que definir el sistema y, bueno, modelar el mismo. Y eso les voy a enseñar cómo se modela y todo eso. Sin este paso no tenemos el paso 3. Entonces, aquí viene la matemática, ¿no? Y bueno, la siguiente semana ya comenzamos nomás. Bueno, por ejemplo, para un disco duro que existía antes, aquí tengo, ¿qué era lo importante de mi disco duro? Lo importante era que el cabezal, digamos, el head slider, esta parte de aquí que tiene la cabecita, que esté cercana al disco duro a una distancia de 100 nanómetros para que pueda leer la información magnética que tiene esto. Y después había que controlar la posición. Entonces, lo primero que tengo que saber es qué voy a controlar. Vas a controlar la posición, que es importante que esto se mantenga a una distancia interesante del disco como tal que va a girar. ¿Cómo vas a controlar? Bueno, aquí va a haber un motor que va a hacer mover esta aguja y voy a poder controlar la posición de esto para que tome la información. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el sistema a controlar entonces? Esta rotación. ¿Sí? La rotación del disco es aparte. La rotación que voy a controlar de este brazo que va en realidad a tomar la información. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme es ¿qué voy a controlar? La posición. Muy bien. Segunda cosa que tengo que preguntarme es a través de qué sistema es esta rotación, este actuador, este motorcito que va a haber aquí. Y bueno, tercero, ¿cómo voy a controlar? Con un controlador, y eso vamos a ver después. Siempre los procesos de control, más bien el diseño en control es así. ¿De acuerdo? Lo mismo que he dicho está aquí o sea, lo mismo que voy diciendo está en las diapositivas para que ustedes vayan leyendo, puedan verlo después, si quieren. Bueno, entonces, como les decía, existe un elemento que va a sentir, tiene que sentir la posición para saber que si estoy controlando bien. El actuador va a ser el motor y bueno, el controlador va a ser el software que en realidad va a permitir girar o no girar, dependiendo de qué esté haciendo mi sensor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es lo que quiero? Que la posición del cabezal deseada sea igual a la posición verdadera del cabezal. Entonces, quiero controlar en posición. ¿Sí? Controlar la variable en posición. Quiero una presión de 1 micrómetro. Este control no es cualquier cosa. Es un control de precisión. Esto es un sistema ya de micromecánico, ¿no? Pero bueno, existen estas cosas. Hay que saber cómo funciona. Simplemente para ver un ejemplo de diseño. Como les decía, en el ejemplo que estaba dando, yo requiero una distancia y una velocidad. Eso quiero controlar. Diseño mis controladores. Esto vamos a ir haciendo después. Al final, todo el mundo tiene que entender esto. ¿Por qué está así? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es el asociado? ¿Por qué he llevado de esta forma? Todo eso vamos a ir viendo a lo largo de esta materia. Pero bueno, como les decía, los tres pasos son la variable de control. Y bueno, saber qué sistema voy a controlar, que en este caso es el dron. Y después hacer el controlador. ¿De acuerdo? Y bueno, como les decía, lo que se aconseja siempre es simular. Ya les he dicho, quiero que el dron avance siguiendo esta superficie. Por lo tanto, construyo en MATLAB mi simulador. Esto algunos ya han visto. Con este proyecto ha empezado mi simulador de MATLAB. Entonces, ¿qué está haciendo? Esto es meramente MATLAB. Lo único que estoy simulando es el vuelo del dron. Aquí está el dron y está volando alrededor, más bien, por esta superficie, ¿no? Tratando de seguir la superficie. Es mi simulador de MATLAB. ¿Sí? Y bueno, estoy logrando hacer el control porque estoy volando a una velocidad constante y respetando la distancia. Y en estas variables puedo ver que tengo una distancia de 0,92, que es justamente lo que quería, y la velocidad está estable. Por lo tanto, he logrado hacer el control. Esto simplemente se hace en simulación. ¿Para qué? En MATLAB, para evitarme los líos que pueda tener si llego a inestabilidad. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez que he hecho la simulación, que es súper importante en control hacer simulación, mejor si se de MATLAB, en MATLAB tengo todas las herramientas, después me voy a la parte real. La parte real, ¿qué quiere decir? O sea, de verdad, agarrar el dron y hacerlo volar como corresponde, ¿no? Esto es lo que el dron ve, ¿sí? Por supuesto que hay un software de por medio, no es, y esto es lo que se ve de afuera. El dron puede seguir una superficie inclinada, fíjense.
más o menos como en la simulación. Sí, este proyecto yo lo he hecho, ha sido parte de mi proyecto de maestría y seguía a 3 metros del suelo, el dron volaba siguiendo la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, en control siempre hay una parte, bueno, vamos a enlistar los pasos. Con esto acaba el día de hoy, con esto acabo la introducción. Vamos a enlistar los pasos, entonces, mientras se está dando el video. Los pasos, ¿cuáles son? Uno, definir qué variables voy a controlar. Dos, que hemos dicho que vamos a definir el sistema que queremos controlar. Por supuesto que el sistema en este caso es el dron con sus sensores. Y después 3 es ya justamente decir cómo vamos a controlar a través de un controlador. Esos 3 pasos hay que hacer para hacer un sistema de control todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos obligados a estudiar los sistemas que queremos controlar antes de hacer el paso 3 como tal. Entonces en el paso 2 me voy a tardar 2 semanas, tal vez 3, dependiendo de cómo nos vaya en matemática, para modelizar los sistemas y después poderles hacer leyes de control a los sistemas. ¿De acuerdo? Se me está acabando el tiempo. No sé si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran decir. Es el momento, por favor. Con eso terminamos entonces la introducción y la siguiente semana ya empiezo con control, en realidad con modelización, matemática y sistema, ecuaciones y demás cosas. ¿Alguna duda, por favor? Ingeniero, los archivos de la presentación va a estar en Moodle o nos lo va a pasar Ya o está en solo van a Moodle. hacer los videos en YouTube. Ya está en Moodle la presentación. No te preocupes. Ah, ya. Pero los tengo que matricular. ¿Sí? Y bueno, eso voy a Está hacer a lo largo de semana. La gente, los mecánicos que ya estén inscritos, me mandan un WhatsApp, por favor, para que yo los matricule. Para que los busque más bien. Inge, y lo del jueves, usted nos va a avisar si vamos a pasar clases o Sí, no. un pequeño mensajito les voy a mandar en WhatsApp. Igual se van a enterar, pero yo les voy a mandar, lo más probable es que no haya clases, porque es Sí, feriado. regularmente todos los días que son feriados, aunque estemos ahora pasando online, igual no estábamos pasando igual el anterior semestre. Sí, por eso les digo, lo más probable es que no haya. Pero bueno, ya veremos. Yo les voy a avisar, ¿ya? No se preocupen. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna cosa Dije, más? y una cosa, ¿no vamos a poder hacer después un proyectito, algo del sistema de control? Claro, ese es el objetivo, pero vamos a ver qué tal está la pandemia para saber si vamos a dejar que compren componentes o no. En serio, no voy a obligar a nadie, pero eso ya lo vamos a discutir, no se preocupen. El objetivo sí que ustedes hagan sistema de control. Ese es el objetivo. Que el proyecto final sea que ustedes armen un sistema de control. Aunque simple, pero que lo hagan. ¿De acuerdo? Sí o sí vamos a tener que trabajar en MATLAB o podemos usar algún otro programa. MATLAB es súper importante porque tienen toda la matemática lista. ¿De acuerdo? Si voy a utilizar Perfecto. otra cosa, van a tener más complicaciones. De todas formas, todo el mundo hace control en MATLAB. Les sugiero que no se vaya.